Y hoy nuestro taller lo vamos a dedicar al método Eisenhower. Este es un método súper eficaz para aumentar la productividad. Y es especialmente valioso cuando tenemos una agenda, saturada y nos sentimos confusos a la hora de asignar tiempo a cada tarea. Vamos allá. Vamos a ver cómo nos puede ayudar este método. En principio, os tengo que contar que este método, el Eisenhower, fue ideado por Dwight Eisenhower, que era un comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y además fue 2 veces presidente en los Estados Unidos. Este hombre fue súper ocupado y encontró la manera de atender de manera efectiva sus múltiples e importantes responsabilidades. Y es bastante habitual que cada persona encuentre su propia manera de gestionar el tiempo, pero esos métodos espontáneos que aplicamos normalmente no son eficaces, no siempre son eficaces, ¿verdad? Claro, cuando sentimos que el tiempo no nos alcanza y tenemos la impresión de que necesitamos organizarnos y poder ser más productivos, es cuando nos provoca estrés o ansiedad, y es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a este método. Porque, para empezar, os diré que para hacer una buena gestión del tiempo de forma eficiente, tendríamos que hacer un análisis a conciencia, y esto normalmente no lo llevamos a cabo. El método Eisenhower nos da algunos parámetros para hacer ese análisis, y de manera práctica puede convertirse una herramienta súper valiosa y nos permitirá aumentar nuestra productividad y tendremos la posibilidad de disfrutar más tiempo libre. Entonces hemos dicho que para implementar el método Eisenhower de forma correcta, lo primero es definir nuestros objetivos, y lo tenemos que hacer de la manera más clara posible. Lo imprescindible es que lo identifiquemos cuáles son esas grandes metas que están en el horizonte de nuestro trabajo y de nuestra vida. Normalmente todo el mundo tenemos claro que no trabajamos simplemente para obtener un salario a fin de mes, ni vivimos simplemente porque sí. Lo seguro es que casi todo el mundo tiene grandes y pequeños objetivos que esto nos anima, y esto también a veces muchas personas no son ni conscientes de estos objetivos o estos proyectos del horizonte que estamos hablando. Y podemos hablar como ejemplos de tener metas en la vida, metas de desempeño, metas de eficiencia, esto entre otras cosas. Las metas de vida tienen siempre que ver con los propósitos más importantes de nuestra existencia, por ejemplo, como puede ser educar adecuadamente a nuestros hijos, ser felices en pareja, hacer una gran obra profesional, etcétera. Y luego, como metas de desempeño y de eficiencia, estas que tienen que ver con nuestro desarrollo profesional, es donde queremos ser capaces de hacer el mismo trabajo en menos tiempo y con mayor calidad. Por ejemplo, la reflexión sobre grandes metas en los diferentes ámbitos, toma tiempo, etcétera. Entonces, las tareas sucede que van llegando de forma incesante a nuestro botón de entrada y el trabajo se acumula.
nuestro tiempo es límite. Y aunque nos abruma esta sensación de tener demasiadas tareas por hacer, ni siquiera a veces sabemos por dónde empezar, qué podemos posponer y qué no. Y ese es precisamente el objetivo del método Eisenhower. Aquí aprenderemos a aplicarlo y no solo lograremos salir airosos en esos días frenéticos, sino que descubriremos que podemos ser mucho más productivos de lo que creíamos. La acumulación de tareas pendientes en listas cada vez más larga es una de las fuentes de estrés más comunes entre los trabajadores. Esto nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas y empeorará nuestro rendimiento, obviamente. Por eso es crucial que busquemos soluciones preventivas que nos ayude a mantener alejada esta espiral y poder ser resolutivos, incluso en los días o en los momentos o periodos de más ajetreo. Y esto sucede que con frecuencia nos encontramos con problemas a la hora de priorizar unas tareas sobre otras, y ahí es donde este método nos va a enseñar a distinguir lo que es urgente de lo importante. Este método se basa en una matriz que se compone de 4 como cajas, ¿vale? Están organizadas o tenemos que organizarlas según el nivel de prioridad. En principio tenemos la que es importante y urgente, que representa las actividades con más prioridad, esas que deben realizarse inmediatamente y que no podemos posponer. Estas son las que están más conectadas con esos grandes objetivos que antes hemos visualizado, y los que las actividades de esta caja son los que desarrollan esos objetivos de forma más directa. Después tenemos la que es importante pero no es urgente. Esta corresponde a las tareas que sí o sí tenemos que llevar a cabo, pero no necesariamente de forma inmediata. Estas tareas son las que están conectadas con los grandes objetivos, pero el tiempo no supone una amenaza para que podamos llegar a ellos. Después tenemos la que no es importante, pero es urgente, que son las que se ubican, aquí es donde se ubica la mayoría de las tareas de nuestro día a día, porque según la famosa ley de Pareto, dice que aquí podríamos acoplar casi el 80% de nuestras actividades diarias. Son tareas que tenemos que realizar, pero que no están directamente conectadas con los grandes objetivos. Y luego está la caja de no importante y no urgente, que es lo que podríamos llamar las tareas que carecen de relevancia. Son las tareas que no tocan en absoluto nuestros objetivos y en lo posible deberíamos eliminar. Entonces, repasamos que tenemos las tareas que son importantes y urgentes, que son las que tendríamos que actuar ya, porque son cosas que tenemos que hacer sí o sí en 48 horas en ese día. Por ejemplo, terminar un informe, hacer la comida del niño, comprar el regalo del cumpleaños de tu madre si cumple el día siguiente, perdón, hacer la capacitación inicial a una persona que acaba de entrar en el negocio. Después tendríamos la que es importante pero no urgente, que esta es la que hemos hablado, que no está directamente fusionada con nuestros objetivos, pero que podemos planificar.
lo que vamos a hacer, entonces, es todas las tareas que están en este cuadrante, es agendarlas. Y de esta forma hacemos que salgan de nuestra cabeza porque es una carga mental que nos sacamos, puesto que es lo importante, pero no es necesario hacerlo de aquí a mañana. Entonces lo agendamos y para el día que lo agendamos sí que es verdad que hay que hacerlo, impepinable. Por ejemplo, los días que dedicamos a hacer ejercicio, planificar la estrategia del mes, pedir hora al médico para un control de un hijo nuestro o el nuestro propio, o preparar una capacitación. En esta caja, que es la no importante y no urgente, es la que tendríamos que plantearnos el poder delegarla. Es decir, que otra persona lo puede hacer por nosotros. Podemos delegarla en un hijo, en tu marido, en tus padres, un asistente, una secretaria, y asegurarte de, aunque lo delegas y tú no lo haces, pero sí que realmente se hace el encargo de lo que tú has pedido. Por ejemplo, agendar una reunión, preparar un PowerPoint, reservar unos pasajes de viaje, etcétera. Y después, por último, tenemos el cajón de lo que no es importante y no es urgente, que directamente lo podríamos eliminar, porque de esta forma descargamos nuestra cabeza de cosas que son inútiles y que lo único que nos van a hacer es ponernos piedras en el camino, como puede ser, por ejemplo, esas ganas a veces que tenemos absurdas de aprender a coser o aprender a tricotar, ordenar un baúl o un cajón de cosas que no usamos nunca, el intentar ser súper deportista, el organizar una bandeja de entrada de mail que tiene 2000 y pico correos electrónicos, o mirar la televisión, que también es una cosa que directamente tendríamos que eliminarlo de nuestra cabeza. Y bueno, ya que hemos visto estos puntos en concreto, nos preguntamos a veces, porque todavía no tenemos práctica y no podemos todavía controlar al 100% el tema que estamos hablando. A ver, ¿y cómo distingo yo lo que es urgente o importante? Pues bien, ser capaz de distinguir entre tareas urgentes o tareas importantes va a ser la base de este método Eisenhower. Y es una labor prácticamente o aparentemente sencilla, solo que a la hora de ponerla en práctica tenemos que hacer un esfuerzo para ser auténticos y no hacer la tendencia que tenemos de comodidad, por no salir de la zona de confort, que tendemos a considerar que todo es urgente o todo es importante. Para poder diferenciar una cosa de la otra, en lo urgente diremos que son aquellas tareas que requieren una acción inmediata, aquellas que no podemos dejar en stand-by esperando a tener un rato que dedicarles, ya que si no las abordamos hoy, tendría consecuencias muy negativas para nuestro trabajo, como puede ser, por ejemplo, responder a un mail de algún miembro de nuestro equipo que espera, y con esa respuesta nuestra podrá dar un paso siguiente, o solucionar un error en el código de una web de un cliente que ha provocado que tenga algún problema con su pedido, o si nos estropea algo de nuestro sistema de trabajo que es fundamental y tenemos que reponerlo porque se ha estropeado y nos permitirá seguir trabajando. Eso es lo que realmente es urgente. ¿Qué sería importante? Pues importante podríamos decir que son aquellas tareas que nos ayudan a conseguir los objetivos, pero son conseguirlos no de forma inmediata como las anteriores, sino a largo plazo. Por ejemplo, cuando definimos una estrategia de venta de un nuevo producto, o enviar un presupuesto, o lanzar un proceso de selección para poder aumentar nuestro equipo. Y claro, está dado por supuesto que también incluye cualquier tarea que afecte a nuestro desarrollo personal, como seguir formándonos para crecer como profesionales,
como trabajar nuestra marca personal, como leer libros sobre productividad y gestión de proyectos. Son aspectos que no podemos descuidar, aunque a veces nos parezca difíciles por la vorágine de resolver esas tareas urgentes. La definición de importante en este método tiene mucho que ver con nosotros mismos, porque la importancia de una tarea que no es, o sea, la importancia que no, su urgencia, también podemos medirla según la posibilidad de delegarla en otra persona o no. Es decir, si somos o no los únicos que podemos resolverla. Entonces, ya dado estos detalles, podríamos pasar a que las tareas que suman y las que no son las que nos van a marcar la diferencia. Por ejemplo, una tarea que es importante es aquella que genera crecimiento en tu negocio, como es vender, como es hacer presentaciones de negocio, básicamente. Y las que son importantes de hacer, pero no suman volumen, son preparar capacitaciones, hacer planillas, ordenar productos en tu estante. Si tienes que hacer, imagínate que tuviésemos una tienda física o hacer flyers para publicidad. Entonces, ya viendo esto, vemos que la clave para que este método Eisenhower funcione, tal y como decíamos al principio, es tener definida de manera muy clara nuestros objetivos, y de esta manera un buen trabajo de base va a evitar que volvamos una y otra vez al punto de partida. Lo que recomienda Eisenhower es delegar la mayor parte de tareas que están en el cuadrante 3, es decir, las que no son urgentes y tampoco son importantes. Esas que hemos dicho que son casi el 80% de las tareas que hacemos en el día. Esto lo tendríamos que hacer siempre que sea posible, puesto que este tipo de actividades deben quedar en manos de otras personas para que no nos quiten el tiempo que dedicarle a lo realmente esencial. Espero haberos ayudado